الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار كنيسة وجامع متحدين والمحبة عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار. Hola a todos, hoy vamos a realizar la entrevista con una persona de origen sirio como es Firas, que si él no me corrige es procedente de Alepo. De Damasco, de Damasco. De Damasco, de la capital siria en este caso. Entonces él, pues bueno, en esta tanda de entrevistas que estamos realizando, él nos va a explicar bajo su punto de vista y bajo su experiencia personal, pues en qué derroteros se ha desarrollado el conflicto sirio y pues bueno, cómo ve el estallido del conflicto, su desarrollo posterior y las consecuencias que ha tenido. Bienvenido a esta entrevista, Firas. Hola, buenas a todos vosotros y a ti personalmente en estas horas de un domingo para hacer una entrevista y por lo menos dejar un poquito claro las posturas, los análisis y lo que ha pasado en esta guerra que lleva 10 años y le queda un par de años más. Eso es, una guerra que ha tenido unos estragos extraordinarios para el pueblo sirio. Y bueno, para empezar y para que la audiencia se ubique un poco en cómo se ha desarrollado este conflicto, podríamos empezar por cuál era la situación previa al estallido del conflicto y pues bueno, la ubicación misma de Siria en el tablero de ajedrez global, en la geopolítica y en sus variables internas también. Entonces, para hacer un croquis general, según tú, ¿en qué situación, cuál es la estructura institucional de Siria? ¿Cuál era la situación anterior al estallido de este conflicto? Y bueno, ¿bajo qué variables tenemos que entender la Siria nacida al albur de la descolonización francesa de 1946? Primero empezando que yo llevo aquí 30 años en este país, por mi profesión soy médico, soy especialista en medicina interna. Y tengo un buen ligado con el estado donde he nacido y con mi gente, evidentemente. A pesar que aquí me han recibido muy bien, me siento de esta tierra, pero yo soy sirio y mi alma está ahí. Por lo tanto, aparte, tengo que decir que yo soy militar en reserva y hasta el estallido de la guerra prácticamente. Y yo intenté incorporarme de nuevo, ver el estallido y todo el problema que hay. Y en 2 ocasiones me lo han denegado, me necesitaban aquí para intentar por lo menos explicar la situación, lo que está pasando ahí. Necesitaban a alguien, sea quien sea, da igual que nosotros parece estamos trabajando contra un muro, contra unos medios de comunicación bastante controlados, donde toda la noticia sale de un sitio, en 4 sitios en el mundo se traducen a todos los idiomas y sale todo prácticamente lo mismo. Da igual, escucha la sexta, la primera, en español, en francés, en rumano, o en búlgaro o incluso en inglés. La noticia, ellos las cortan, la preparan y han manipulado hasta la guerra desde el principio. Siria, por decir algo, la gente cuando habla de las democracias y las libertades en general, y siempre refieren a la democracia al estilo europeo, al estilo que se entiende un europeo, lo que es la democracia y la democracia burguesada parlamentaria. Esto es imposible hoy en día en un mundo donde aún no hay separación de Estado de la religión. Es imposible. O sea, el único país que ha podido avanzar en el mundo islámico era Turquía hasta la llegada de los hermanos musulmanes a mano de Erdogan. Es decir, no puede haber nunca porque la religión está en la vida social, la vida cultural, la vida política, donde no deja nunca que haya un desarrollo de ningún tipo al estilo de lo que ha pasado en Europa después de separar Estado a la religión desde la Revolución Francesa. Por lo tanto, cuando hablamos de Siria concretamente dentro de este mundo árabe o mundo islámico, era el país donde por excelencia había algunas libertades importantes, aparte del tema religioso, porque Siria hay muchas etnias y muchas religiones. Solo por decir, la fracción dentro de la Iglesia Católica tienen 6 jefes de Iglesia Católica siria solo, para que veas que la diferencia hay que
no solo la Iglesia Católica relacionada con el Roma. Por lo tanto, tiene que entender que el cristianismo está en Siria, están otras religiones incluso, existían el barrio judío en Damasco, incluso en Alepo, y existen hasta hoy en día judíos que viven en Siria, cada vez son menos, evidentemente, pero ya no hablamos de armenios, de kurdos, de chechenos, incluso que viven en Siria. Es un mosaico, el pueblo sirio es un mosaico. Nadie antes de la guerra le preocupaba que si vive al lado de él un sunita, un chiita, un ismailita o un alawita, o un cristiano ortodoxo o protestante o católico. Por lo tanto, cuando te hablan de la libertad de expresión, evidentemente, si hay que entenderla al estilo europeo, pues había falta algo de la libertad, pero no era el motivo, ni mucho menos, de estas protestas. Era más tema, yo creo que incluso económico en el principio, porque el país, por el renta por cápita es un país donde viven bastante bien, no hay pobreza extrema en Siria, donde tiene sus recursos nacionales, donde no le falta petróleo ni gas por la producción del país, tiene su trigo, tiene su algodón, tiene sus exportaciones, un país relativamente se vive en tranquilidad y donde había una tranquilidad tremenda, era el tercer país más tranquilo del mundo antes del estallido, imagínate dónde hemos pasado. Por lo tanto, no era el problema de esta democracia que se refieren, era todo un plan preparado. Se sabe ya, hoy en día han pasado tantos años desde Wesley Clark, cuando se hablaba que hay 7 países que hay que destruirlo en 5 años, se hablaba en el tema de Siria. ¿Y por qué hablamos de Siria? Siria sí no estaría cerca de Israel, concretamente está en otro sitio en el mapa mundial, o tiene un tratado de paz con Israel, no hubiera pasado nada en Siria. Digo nada, le da igual quien gobierne en Siria, si hay desigualdades sociales, si hay hambrunas o hay miseria. Les importa nada. Simplemente el problema que somos el enemigo número 1 de Israel desde el 48, porque creemos en la soberanía del territorio del pueblo palestino que necesita tener su Estado, y siempre Siria ha sido de los primeros países, quizá el primero, hasta que Irán, luego, después la caída del Shah, se juntó con esta pelea, porque se ve perfectamente que Siria ya se quedó sola entre la destrucción de Irak, que ya le han inventado una guerra, lo han metido en una guerra, lo han destruido, que era el miedo que tenía Israel, que era el eje de los 3 países, Irak, Siria y Egipto. Egipto la sacaron con un tratado de paz, que ya sabemos lo que ha pasado. Irak ya está destruida por muchos motivos, se necesita otro tema distinto. Y Siria era el único país que defendía los derechos de los palestinos, donde los palestinos en Siria tienen el mismo derecho como un sirio. Esto quizá no lo sabe mucha gente. El palestino en el Líbano para ellos es un inmigrante, no tiene derecho ni a trabajar, ni derecho a votar, ni derecho a nada. El palestino en Siria tiene el mismo derecho de sanidad, educación, incluso de votar y de tener la vida como un sirio. Por lo tanto, era un tema que a Israel, a fronteras con Siria, un Estado enemigo, donde no se ha firmado nunca el término, que la guerra no ha terminado nunca, era una manera de destruir Siria. Han tenido muchos planes, empezando por los planes militares, evidentemente que había guerras entre los 2 países, directas, y luego unas guerras indirectas, lo que pasó en el Líbano. Con la invasión israelí en el 82, pues había soldados sirios que se han muerto defendiendo el Líbano, y posteriormente siempre había unos ataques posibles en la frontera y problemas por el estilo. Cuando vieron que en una guerra directa era imposible, empezaron con las sanciones. Siria ya ha vivido en sanciones durante bastante antes de la guerra. Siempre había algún problema de sanciones, nunca le han dejado al pueblo sirio hacer su vida normal, ni que puede viajar un sirio fuera del país con tranquilidad, ni puede exportar ni importar. Siempre han dado muchos trabas para los créditos, para el Estado, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento estaba la ex Unión Soviética, el bloque del Este, que era mucho más fácil mover este tipo de cosas. Pero con el tiempo vieron que incluso las sanciones contra Siria no han podido surgir lo que han querido ellos, ni han obligado ni han doblegado la voluntad de los sirios de luchar primero por la causa palestina y evidentemente posteriormente que tenemos unos territorios ocupados por Israel que son los Altos del Golán. Entonces han inventado el invento más perfecto
Y esto es donde viene la jugada del sionismo mundial, internacional. Es el tema de la religión. Saben perfectamente, estudian cada país. O sea, ellos estudian cada país dónde tienen que entrar y cómo entrar en ello. Y lo más fácil era en tema en Siria, es tema de religión, que tienen bien estudiado, incluso no nos imaginamos en Irlanda hasta hace muy poco, entre católicos y protestantes, por unos barrios que pasaban unas banderas y otras, una guerra de hace 200 años, aún se había tensiones y problemas. En el Islam es el mismo problema entre chiitas y sunitas, y han usado este argumento con una facilidad tremenda para que puedan mover la calle en general pensando lo mismo, que por unos disturbios, por matar una gente aquí, matar gente allá, hacer asesinatos selectivos para que iniciar esta guerra, lo que ha pasado en Siria, que realmente nunca se puede hablar de unas manifestaciones pacíficas, porque puedo recordar la primera mentira de esta guerra en Daraa, cuando salieron los primeros. Al cuarto día había policías que eran policías desarmados porque el presidente dijo no tienen que llevar armas. Había gente muerta de los dos bandos, había francotiradores típico al estilo que ya luego lo hemos visto en Ucrania, donde se ha demostrado que son capaces el mismo francotirador matar manifestantes y matar policías sirios. Y luego ya empezó el problema de el tema ya sectario, el tema religioso. Empezaron a levantar la voz que los alawitas hay que matarlos, los cristianos mandarlos a Beirut, pero que era muy fácil, donde hay un ambiente crispado, y cuando está la religión por medio es muy fácil el fervor sin ningún control. Me acuerdo en Adara, por acabar en el principio, cuando hablaban que 4 niños le cortaron los dedos por escribir sobre una pared algo contra el presidente de Siria. Pues hasta hoy en día no conocemos ninguno de los 4 niños, porque no existían, simplemente era una mentira. De tantas manipulaciones que puedo hablar de esto, horas y horas de imágenes, de vídeos, de grabaciones que son falsas. Y en este caso, los 4 niños, porque posteriormente será el 2011, en marzo, era muy fácil de conocer cada niño, su familia, quién es, y demostrarlo y sacarlo en foto. ¿Dónde están estos dedos cortados? Sí, lo que quiero decir es que vamos más tarde. Momento, sí. Vamos más tarde igual con esto, con el estallido del conflicto, para situarnos, pero deberíamos decir a la audiencia que, bueno, Siria, para empezar, en el proceso de descolonización que se da del mandato francés en el año 46, del año 46 a los principios de los años 60, que no nace como una Siria entera, como tal, donde sus fronteras las dibujan desde el extranjero, para empezar. Porque, por ejemplo, el mismo entre franceses y británicos, evidentemente. Y los franceses, mediante una decisión arbitraria, desgajan y desarticulan Líbano, por ejemplo, de Siria, y también entregan y usurpan, para entregárselo a los otomanos, la estratégica región de Alejandreta, si no me equivoco, se llama. Sí, el Escándalo, que está hacia arriba. Como un regalo a los turcos al final de la Primera Guerra Mundial. Donde se encuentra además una de las reservas estratégicas de agua también, ¿no? Para el abastecimiento de agua para Siria. Entonces, digámoslo así, que además Siria nace con unas fronteras bastante contraídas en relación a lo que suponía en clave de unión de los pueblos árabes de la zona. Eso para empezar. Luego tenemos que tener en cuenta también que tuvo sucesivos levantamientos de la hermandad musulmana en 3 ocasiones, 3 sublevaciones que el ejército logró desactivar de una manera exacta. Y como tercer elemento, así como has comentado, y para explicarle a la audiencia, es que ha sido el contrapeso estratégico contra Israel que se ha mantenido hasta hoy en la zona, porque los demás países como Egipto han firmado tratados de paz con Israel y han reconocido sus conquistas territoriales ilegítimas llevadas a cabo por la fuerza y mediante el exterminio de pueblos enteros, pero Siria no los ha firmado. Siria está en armisticio y, de hecho, pues bueno, también le usurparon un territorio estratégico como los Altos del Golán, que también un territorio, un emplazamiento privilegiado para donde se emplazan también fortificaciones y para esto. Y bueno, en ese sentido, pues hay que decir que los israelitas, como bien has dicho, ya idearon en el año 82 el llamado Plan Ginón, de cara a resquebrajar y desarticular los estados árabes hostiles de la zona.
Entonces, como vemos, por un lado, pues eso, nacido con unas fronteras ya contraídas desde el principio, y como segundo, pues como un contrapeso hacia los intereses expansionistas de Israel y también de las monarquías del Golfo en la zona. Evidentemente, lo que acaba de decir, Siria tenía una época larga de golpe de Estado hasta los 63, donde el Baas, por hecho por ver, ha podido controlar el país y con el padre del presidente actual, desde el 70 hasta su fallecimiento, había una cierta tranquilidad en este aspecto, porque había mucho movimiento y mucho golpe de Estado. Pero sin duda el primer movimiento de los hermanos musulmanes en el mundo árabe lo intentaron en Siria, en el 82. Y menos mal que se ha podido acabar con esta gente, porque desde el 82 si hubieran llegado a dominar Siria, Siria hoy en día será un Afganistán. No hay ninguna diferencia, porque esta gente no entiende de democracia. Esto es un elemento que la ha preparado el MI6 británico. Hay un historial largo, documentales sobre el tema. Año 28, Desde, ¿no? Es año desde su creación. El año eso de su es, creación es el 28. desde Hassan el-Banna, el egipcio, todos lo han preparado porque saben perfectamente el poder que tiene la religión en esta zona. Por lo tanto, ellos tenían incluso firmado cosas secretas: el día que llegan a gobernar harán la paz con Israel. De hecho, lo primero Mursi que ha intentado hacer era esto, y lo mismo cuando hablamos de Turquía, donde gobiernan los turcos del presidente de Erdogan, a pesar que acá en la galería dice una cosa, pero tiene tratado un privilegiado con Israel. Evidentemente que los hermanos musulmanes intentaron estabilizar el país desde dentro. Estas fronteras se han puesto en el 1922, se han dividido entre Francia y el Reino Unido, en su momento la Gran Bretaña, y la han dividido entre países sobre líneas concretas, donde efectivamente Francia se quedó con Siria y el Líbano, y Irak quedó con Kuwait y con Irak y con la Palestina, que luego entregó una parte de ella directamente cuando vinieron los grupos judíos para emigrarse a Israel. Cuando se fueron fuertes, estalló la primera guerra árabe-israelí en el 48. Pero volviendo al tema actual, digamos, quizá el país estaba estable a nivel económico, a nivel social no hay ningún problema, el crimen no, prácticamente muy bajo, un país donde se puede vivir, que no con la libertad, lo que se pretende, lo que volvemos a la democracia, a la europea, pero no hay unos problemas importantes y menos una pobreza de unos niveles. O sea, la gente vive, incluso el Estado es un Estado tipo socialista, donde la educación es gratis, hasta que terminas tu carrera incluso te dan beca para hacer un máster, la sanidad es totalmente gratuita y pública, había muchos privilegios para la clase trabajadora. Evidentemente no era lo que es el problema que para el estallido que ha habido. Todo estaba señalizado y todo está preparado. Desde la caída, primero empezaron con Libia y quieren hacer todo el efecto dominó, hasta que llegó al tema de Siria. Y realmente se sorprendieron con Siria, cuando ya digo, las manipulaciones han sido tremendas. Desde el primer momento, aparte, toda esta posibilidad de dinero que han invertido, todas las fuerzas de los estados de la OTAN, todas las inteligencias europeas para llevar mercenarios a Siria, la propaganda a nivel mundial, todo contra un país y un estado y un ejército, para prácticamente pensaban que en esta guerra va a acabar y van a derrocar el gobierno de Siria en pocos meses. Y de ahí empezó prácticamente esta guerra en el 2011, 2012. Evidentemente, cada vez el Estado ya no puede proteger sus fronteras, porque estás hablando de un país como Turquía, es miembro de la OTAN, que tenemos con ella frontera muy amplia, donde abrió sus fronteras a todo mercenario posible del mundo. O sea, hay un estudio de una empresa que se dedica a la política internacional alemana, donde habla de cerca de 83 países del mundo donde han venido mercenarios a luchar en Siria. Y hoy en día, el que no quiere verlo es su problema, pero que en Siria lo que están luchando y que están en Idlib, la mayoría son uigures,
chino. O sea, estamos ahora luchando por la revolución siria contra uzbecos, entre chinos o chechenos o chinos de la zona de Xinjiang, para que entienda la gente que tienen su estructura, han venido con sus mujeres, sus hijos, están instalados y evidentemente la única salida que tiene hacia Turquía, donde ellos reciben todo lo que necesitan a nivel logístico y armas. Por lo tanto, el tema de la guerra de Siria, cuando alguien habla de una guerra civil, no es una guerra civil, es una guerra contra Siria y por derrocar a Siria. Simplemente han usado, evidentemente, el principio de mover la calle y luego ha cogido esta calle un color de sangre brutal porque luego ya empezaron los asesinatos, los masacres, etcétera, etcétera. Y de repente se ve las cientos de miles de toneladas de armas que estaban preparadas para entrar al país y algunos ya estaban en el país porque incluso había mucha gente que han sido traidores, jefes de inteligencias en alguna zona de Siria, con el dinero que venía del petrodólar se han vendido su honor y han permitido que hay unos almacenes y unos túneles preparados. Esto no se ha hecho del día al día siguiente, porque hay gente que lo ha cobrado con dinero. Incluso pocos desertores que ha habido, pero prácticamente gente de alto mando en la inteligencia siria sí que se ha vendido y esta gente ya está fuera del país. En ese sentido, pues bueno, para enmarcarlo en el marco de las primaveras árabes que estallaron en todos los países árabes, podríamos decir que en el momento que estallan esas supuestas revueltas árabes que todos sabemos al final que están patrocinadas desde el exterior y en gran medida por servicios de inteligencia como la CIA, en Siria sí que hay una especie de protestas ciudadanas en el sentido de que por circunstancias internas un poco, por medio de la sequía que hubo durante largos años, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que Oriente Medio al final es una zona marcada por una escasez de recursos hídricos apabullante y Siria también depende de al final unas zonas, unas presas estratégicas, ¿no? Como para producción hidroeléctrica, para irrigación de tierras del cultivo del cereal y del trigo, como puede ser la presa de Tafka. Y desde el 2005, si no me equivoco, hasta el 2010, pues estaban atravesando una época de sequía bastante grande, ¿no? Entonces, el Estado que depende mucho de la exportación de los productos de cereal y de más productos agrícolas para equilibrar su balanza comercial, estaba atravesando dificultades, incurrió en un déficit. Por lo tanto, tuvo que pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional para poder un poco equilibrar esa balanza. Y el Fondo Monetario Internacional impuso la liberalización de los subsidios que se le daban a la agricultura, ¿no? Que en Siria pues era bastante habitual que el Estado subsidiara a los agricultores de cara a sacar el máximo provecho posible a sus productos. En ese marco y en una especie de apertura frente al exterior un poco que se estaba dando, corrígeme si no me equivoco, hay unas protestas ciudadanas, pero que son protestas pacíficas y que no buscan de ninguna manera derrumbar o derribar al propio gobierno, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, la hermandad musulmana de alguna manera se empieza a organizar, empieza pues a provocar, bueno, a hacer asentamientos en zonas estratégicas en las fronteras, como puede ser, como bien has dicho, la zona de Dara, que tiene al final una conexión bastante estrecha con la frontera de Jordania, por donde empezaron a recibir instrucciones, recursos, armamento y demás. Y también se produce lo que se conoció como la operación Timber Sycamore, patrocinada por la CIA en general, donde en la base aérea, ¿no?, de Incirlik, de Turquía, pues fueron entrenados diversas facciones religiosas insurgentes que luego fueron introducidos a Siria mediante la permisividad del Estado turco, ¿no? En ese sentido, en cuanto a las manipulaciones que ha habido con el estallido del conflicto en Siria, ¿qué dirías acerca de esas voces que dicen que el principal responsable de que se haya desatado este conflicto tan sangriento es del propio Estado que, según pues bueno, periodistas tan conocidos aquí como Olga Rodríguez, Mikel Ayestarán, dicen que fue por medio de la violencia y de la represión desaforada del gobierno? ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, qué casualidad que cuando hablas de las protestas, ¿vale?, en marzo, ¿vale?, esos vienen por remote control, porque las sequías en Siria, incluso este año concretamente, era un año de bondad. Y la zona de Dera y de Sueda está llena de agua y de riqueza de agricultura. No es el motivo.
El motivo que la CIA lo lleva preparado y el Mossad hace mucho tiempo, que era un plan, empezó en Túnez, derrocaron a Libia y ya llegó el momento a Siria, ni más ni menos. Es muy fácil sacar a la gente a la calle, que te voy a dar ejemplos. Aquí lo que ves en Ucrania, lo que ha pasado, lo que pueden hacer en Georgia o cuando hacen en Bielorrusia. Es muy fácil hoy en día. No es el motivo ya era el inicio, tiene que salir la gente a la calle para que hay violencia, que la violencia la han buscado, porque cuando hablan estos periodistas, para mí, perdono con toda la expresión, y alguna me paso, son perrodistas, no son periodistas, porque uno que vive en Jerusalén, ¿qué va a hablar de Siria? Concretamente, si hablamos de Miquel, el mismo Miquel, ahí estarán, creo. ¿Qué se puede hablar de este hombre? Mejor no hablar de este hombre, porque prácticamente las imágenes estaban muy claras, las órdenes eran clarísimas, porque yo he visto hasta las imágenes de policía, no había ni soldados, le dieron palos tanto a los policías porque no llevaban ni un palo, no llevaban ni armas. Y había unas imágenes demostradas donde gente encapuchada, que no se le vea la cara, cómo disparaba de algún sitio y daba a los manifestantes y a los mismos policías, que esto lo han practicado en otros sitios, que no vamos a ver atentado de falsa bandera que pasó en la guerra de los Balcanes, ni siquiera lo que pasó en el Maidán de Ucrania, donde se sabe y se filtró una conversación de Merkel con el presidente, creo, de Estonia, donde hablan claramente que había el mismo francotirador con las mismas armas, estaba disparando contra los policías ucranianos y los manifestantes. Yo lo que quiero decir en todo esto estaba programado, no tiene que ver con movimientos pacíficos, porque en Siria prácticamente no había nunca hambruna, no lo existe, porque las cosas básicas son baratas. O sea, comprarte pan o comprarte trigo o cogerte el azúcar o el arroz prácticamente es el precio simbólico. Hay ayuda hasta cualquier funcionario en el Estado. Evidentemente quizá hay gente pobre, pero no hay extrema pobreza y no tiene nada que ver ni si con los préstamos que ha pedido Siria, ni siquiera con el tema de la hambruna. Era algo preparado, era un plan geopolítico, geoestratégico, porque eso es lo que quedaba, no quedaba otra cosa. De hecho, si te ves posteriormente lo que está pasando con Irán, Irán ya es el enemigo para el mundo árabe, no es Israel, porque empezó todo que la guerra de Siria pensaban, vamos a ir por Siria, Irak está prácticamente destruida, que hay una guerra y aparte inventaron el Daesh, luego tienen que ir por Irán. Es que todo estaba programado. Entonces, ¿dónde viene la resistencia del pueblo sirio? Cuando vieron que esto va avanzando, no va cambiando y prácticamente era sorpresa de todos nosotros, que nosotros algunos tenemos información desde dentro, el país no se sabía como si fuera un milagro, un hombre aguantando, y se ha aguantado el soldado, ha aguantado la madre, ha aguantado la hija, empiezan a caer mártires y mártires, la gente luchando hasta el momento que no había otra alternativa más que luchar, porque todo lo que llamamos Siria, da igual que somos basistas o no, yo no lo soy, soy un hombre mucho más de izquierda que el Bas, pero yo amo a Siria, amo la libertad de Siria, yo quiero que sea un país laico, con una constitución laica, que la religión sea para cada uno, para su Dios, y seguimos viviendo como estábamos antes, con una constitución que da derechos a sus ciudadanos, que no le marca una religión, y no tenemos nada que ver, volvernos para atrás, parecemos un Afganistán, un Pakistán a nivel religioso o Arabia Saudí, donde la mujer no puede conducir un coche. Por lo tanto, el pueblo ha ido detrás de su presidente, porque este hombre le han ofrecido, por buena, por mala que salga del país, le dieron garantías que puede vivir tranquilamente con todo lo que necesita, y este hombre, a pesar que es joven, más joven que yo, demostró cada día lo que es un presidente de un país con las grandes dificultades que ha tenido. Y la verdad es que es un hombre que ha aguantado muchísimo. O sea, un país donde el Daesh cada vez cogía más terreno, donde hay masacre, donde hay bloqueo, donde problemas de todo tipo, no hay electricidad, porque han destruido la infraestructura. De hecho, cuando hablan de una revolución al poco tiempo, lo primero que atacaron los aeropuertos militares y los misiles tierra-aire.
Tú imagínate si están programados. O sea, un revolucionario, ¿por qué tiene que destruir un misil que va a defenderte contra Israel? Si, prácticamente o contra los misiles israelíes o los aviones que vienen a atacar a Siria. Quiero decir, para mí todo estaba bien orquestado. Saben perfectamente las inteligencias, concretamente la CIA estudia cada país. En esto se ha atribuido muchísimo a Israel. Israel es conocedor perfectamente de la zona, conocedor de los problemas políticos y religiosos de la zona, las etnias que hay. Incluso ha intentado usar hasta los druses en Siria, porque hay una minoría drusa que vive en Israel el 48, y hasta había gente que ha intentado tener contacto con los drusos de Siria, y los drusos de Siria han sido patriotas dentro del Golán ocupado y fuera. Por lo tanto, lo que yo quiero transmitir, que no es unas manifestaciones pacíficas que tienen el fin para conseguir más pan, más libertad y cambiar la Constitución. Era un pretexto para llegar a donde hemos llegado. Y de hecho, enseguida ha cambiado el guión. A los pocos meses atacaban en la costa siria a los convoys militares. Había atentados brutales contra soldados bajando a sus casas, y ya empezaron a destruir ya la infraestructura, todo lo que es electricidad, todo lo que es vías de trenes, todos los hospitales posibles. Cuando tú eres un revolucionario, vas a destruir la infraestructura de tu país. Eran gente programada, y ya empezó ya la invasión a nivel de mercenarios que entraron desde la frontera jordana. Ya se ha formado ahí el grupo que controlaba había inteligencia incluso de Qatar, de Arabia Saudita, puedo concretarlos concretamente, del Mossad y americanos. Y luego los franceses y británicos estaban en la zona turca, ¿vale? Aparte de Incirlik, empiezan a entrar. Había todas las inteligencias europeas han organizado la salida y han hecho la mirada totalmente a otro lado para que salgan desde Ceuta y Melilla, y no voy a hablar aquí de los españoles, ¿vale? Porque tenemos datos, y tenemos muchos datos, y gente que han entrado a través de Francia, llegaban a Bruselas, y no de hecho que en Bruselas al efecto boomerang pasó los atentados terroristas, y de Bruselas llegaban directamente a Hatay, a Turquía, donde les preparaban y les metían en Siria. Y luego, cuando se destruyó en Libia, todo el arsenal del ejército libio, totalmente, porque tenía Libia muchísimas armas soviéticos de los países del este, en barcos bajo el control de Hillary Clinton, y quizá algún día se estudiara por qué mataron al embajador americano en Trípoli, porque había una jugada detrás de todo eso. Todo se llevó a Turquía y entró a Siria. De hecho, en el 2012 verías tanques, como que revolucionarios estos, de repente tienen ya misiles, tienen tanques y tienen armamento sofisticado de fabricación rusa, porque venía de todo de Libia. Y luego ya empezó a ver el mulato, el moreno, que ves la pinta que tiene cuando lo mataba el ejército sirio, que no es sirio. Y ya ves que van a entrar chechenos, uzbecos, de todo tipo. Ya no hablamos de los tunecinos, no hablamos de los de Arabia Saudita, de Qatar, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir, si fuera una revolución como ellos quieren pintarla, una libertad, y por la libertad, esta es una revolución totalmente de color islamista, para que lo entienda la gente. No hay ni un partido liberal, ni democrático, ni es de izquierda, ni se puede comunista, para decir algo, para que la gente entiende. O sea, cuando te hablas de la libertad y esta democracia en Siria, el mejor ejemplo, cuando estaba el Daesh, ¿tú crees que el Daesh cuando estaba, se puede pasear por aquella zona un cristiano sirio? ¿Qué se pasaría con el cristiano sirio? O, por ejemplo, que sea un asirio sirio, o que sea una alevita, simplemente porque pertenece a otra secta. No tiene nada que ver con el gobierno ni el régimen. Te crucifican o te degollan como un pollo. Y hoy en día, en la zona de Idlib, donde está controlada, ¿dónde está la libertad? La libertad de la mujer, ¿dónde? De los niños, los estudios coránicos, las niñas vestidas de negro en arriba a abajo,
¿vale? Donde no hay ningún tipo, porque son de estilo islamista. Si alguien piensa que Siria tiene que volver a ser un Estado islámico, que lo diga y no engañe a la gente que hay detrás una democracia. ¿Democracia qué estilo? Estilo europeo, ¿no? Si llegan ellos al poder, al poco tiempo te dirían, la única ley es la ley de Dios, de Allah, y el Sharia hay que aplicarla. Y ya está, lo que intentaban hacer en muchos sitios. Incluso hasta en Turquía lo intentó este hombre. Lo que pasa en la sociedad turca es laica generalmente, y a nivel estructural los partidos no lo han permitido. Depende de este hombre, estaría todos vestidos al estilo islámico, ha metido a la gente en las cárceles por un golpe de Estado, aún lleva arrestando gente. Desde el 2016 lleva 200.000 arrestados de profesores, de fiscales, de jueces, de militares. Es decir, eso es un plan que ha fracasado. ¿Y qué lo ha hecho fracasar? Es Siria. Y de ahí tenemos que empezar a pensar que lo que pasó en Siria no ha sido casualidad. Y cuando no pensamos que es una casualidad, todo está programado, ya podemos entender lo que es el conflicto sirio. Perfectamente, has explicado bien al final en qué se basa, ¿no?, el Estado sirio, que un poco es en la protección constitucional de todas aquellas confesiones que habitan el país. Por lo tanto, si hubiese irrumpido la hermandad musulmana con fuerza y hubiese derrocado del gobierno al partido bacista, que es al final el estandarte un poco de la multiconfesionalidad siria, pues numerosas confesiones sirias tenían al final dos salidas. Una, o huir del país y refugiarse en algún país que les acogiera, o si no, ser víctimas de una persecución completamente desmesurada que hubiese acabado con todos sus derechos al final, ¿no? Entonces, ya hemos dejado claro al final que la guerra de Siria en gran medida es al final fruto de la injerencia extranjera, y ahora, tal y como vemos, el conflicto sirio se ha internacionalizado, aparte de las repercusiones regionales que haya tenido en Oriente Medio con la intervención de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y luego posteriormente Rusia, Irán y China en menor medida. Y entonces aquí en la opinión pública general hay una confusión generalizada acerca de lo que ha sido las intervenciones de estos países, ¿no? Se suele equiparar que la intervención rusa también ha fomentado el conflicto, que también ha sido llevado a cabo mediante una injerencia indiscriminada que ha tratado de apoyar a un gobierno represor, opresor de su pueblo y tal. Entonces, me gustaría que de cara a la audiencia pues tú explicaras todas las patrañas, todas las mentiras que se han estado difundiendo acerca de la intervención rusa o iraní, equiparándola a la intervención británica, francesa, estadounidense, saudí, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la audiencia distinga de verdad entre intervenciones legítimas e intervenciones ilegítimas. Sí, Ander, me gustaría solo volver un poquito rápido la historia de Siria a lo largo de las civilizaciones, ¿vale? Siria es una de las cunas de las civilizaciones, sin duda. Y Siria ha dado 6 papas a Roma, 6 papas. Es la cuna incluso del cristianismo. En Siria aún hay zonas donde se habla el arameo, donde son los monasterios más antiguos del cristianismo. Y donde en Siria, que mucha gente no llega a saberlo, hay 2 países árabes, y no hablo de islámicos, árabes, y todos los islámicos donde la fiesta cristiana es una fiesta nacional, es en Siria y en el Líbano. En Siria el 24 y el 25 es fiesta nacional, donde solo hay cántico en la televisión siria de Jesús, ¿vale? Donde se emite de una catedral en Damasco. El 31, el 1, lo mismo. La Pascua es lo mismo. Esta gente no puede entenderlo porque tiene que saberlo, que es un país laico donde han vivido sin ningún tipo de problemas. Toda la gente ha vivido con sus derechos, evidentemente, y ahí no se distingue por la cantidad que tiene cada credo y cada religión. Evidentemente, los sunitas son los mayoritarios en Siria, pero les tratan por igual, da igual que hay menos cristianos o incluso si hay alguna minoría mínima como etnia y religión, la tratan a la misma igualdad como los sunitas. O sea, eso es lo primero. Todas las religiones al final son patrimonio del mismo Estado. El Estado promociona esas religiones. Eso es primero. Segundo, una cosa es muy importante. A lo largo de toda esta guerra, a pesar de todo lo que han hecho, y han hecho no sé cuántas veces en los consejos de seguridad intentaron sacar alguna cosa para condenar Siria, como pasaron
hicieron con Libia para empezar su agresión brutal contra este pueblo, ahí donde engañaron a Rusia, ¿vale? Y cuando lo sacaron sin sacar el veto, pues vino el ataque. En Siria no han podido ni con el veto ruso ni el veto chino, porque Rusia, por el hecho de ver, volvió a la escena internacional a través de la guerra de Siria y empezó un nuevo orden mundial a partir de la guerra de Siria. Y mira cómo está el mundo ya dividido prácticamente. Estamos en una era de una tercera etapa donde la Guerra Fría otra vez vuelve de nuevo y cada vez se va a notar muchísimo más por muchos temas que podemos hablar a nivel económico mundial, intereses y geoestratégico. Pero volvemos al tema sirio. Siria, cuando toda la presión que ha habido, siempre la presentación siria en Naciones Unidas, en cualquier sitio, ha sido del gobierno sirio. No había un gobierno aparte, que han hecho un gobierno en el exilio, pero nunca la bandera siria en el Consejo de Seguridad y tal vez eran representantes del gobierno sirio, porque era el legítimo y reconocido a pesar de todo lo que ha pasado. Por lo tanto, cuando Siria llega a una conclusión que tiene que pedir la ayuda iraní y rusa, es totalmente legítima, totalmente, porque es soberano, porque es un país soberano donde está representado a nivel internacional y es el gobierno de Bashar al-Assad, el presidente y su gobierno. Y evidentemente cuando necesita ayuda de sus aliados, la pide directamente, donde han sorprendido muchísimo ver cómo el presidente de Siria se presenta en Moscú, que era un viaje secreto, y cuando ya estaba de vuelta ya se anunció lo que se ha recordado entre los dos países. Y lo mismo con Irán. Estás hablando de un país soberano donde pide ayuda a sus aliados para que le ayuden contra la barbarie, contra los cortacabezas y donde la pidan mujeres por adulterio. Porque ya bastante por adulterio que alguien diga esta mujer es mala mujer, con 2 testigos la sacan a la calle y la pueden matarla a piedradas. Esto lo he visto en Afganistán y no podía imaginarlo verlo en Raqqa y en algún sitio de Siria. No me entraba en la cabeza, no me entraba que esto puede pasar en Siria. Por lo tanto, cuando la cosa estaba muy mal, porque tienen que tener en cuenta, Siria prácticamente está en guerra contra el mundo entero, el integrismo mundial, todos los mercenarios sanguinarios han venido a Siria. El armamento que se ha gastado en dinero, en propaganda y satélites y no sé cuántos, cientos de millones y millones de dólares. Y no han podido derrocar a Siria, por lo tanto no pueden ellos nunca exigir e igualar la intervención rusa, que es totalmente legítima, y la iraní, con algunos que han venido solos y están ocupando territorio ilegalmente en Siria, que son los americanos, los turcos y hay algo de los franceses por el norte de Siria. No puede haber ningún tipo de comparación. Y de hecho, ellos lo saben perfectamente, que no tienen ni derecho por el derecho internacional, que de momento no lo están aplicando, y nosotros lo tenemos muy claro. Esta guerra no va a acabar hasta que no salga el turco de Siria, hasta la frontera de antes y hasta que el americano coge sus cosas y se marcha. Esto puede durar lo que tiene que durar, pero que no va a ser, porque no vamos a intentarlo. Entraban por la fuerza y van a seguir con la fuerza, porque con esta gente no se puede negociar. Entonces, comparación ninguna. Y cuando hablan del presidente y su ejército y sus no sé qué, todo lo que ha usado la represión contra su pueblo, quiero recordar a más de uno que en Siria hicieron unas elecciones en plena guerra, que alguien puede ver los datos y te dirían, no, es que los datos pueden ser bajo la presión, han sacado a la gente con armas a la calle para ir a votar y tal igual. Estás en una plena guerra, había 50 frentes en Siria, no había en algún momento hasta gente para estar en los frentes, tenemos que inventar lo que se llama las defensas nacionales para gente que ha servido en el ejército, vuelve a ayudar cada una a defender su pueblo. Imagínate que había escasez y se vota a unas votaciones presidenciales. Y qué casualidad, te voy a dar datos para que tú me entiendas lo que decir. En Siria votan y al final en Siria llega a sacar el 80 y tanto % o casi el 90% de los votantes votan al presidente, porque prácticamente mucha gente en Siria sabe que es el salvador de Siria,
Quizá en otras ocasiones no los votaría a él, pero como es El Salvador, le votan casi el 90%. Pero ¿dónde viene la sorpresa que mucha gente no quiere contarlo? En el Líbano ya hay inmigrantes sirios que han escapado de la guerra. No están bajo el régimen de Bashar al-Assad, están en el Líbano. Cuando fueron a votar en la embajada siria, ¿vale? Han votado en la embajada siria, el 90% de estos inmigrantes que están refugiándose en el Líbano han votado para Bashar al-Assad. También es una pura casualidad, porque ellos lo que quieren siempre dar esta imagen que es un hombre tirano, ha matado a su pueblo. ¿Tú crees que si uno mata a su pueblo puede aguantar 10 años una guerra contra el mundo entero? Hombre, no, un tirano puede aguantar 1, 2, 3 semanas, 4 semanas. Este hombre, yo he visto en esas imágenes que a mí me pone la piel de gallina de verlo bajar en plena batalla de Daraya a 4 o 5 kilómetros de la periferia de Damasco sin chaleco antibalas, con un coche no blindado, andando para ir ahí, a 2 kilómetros que pueden matarlo. Y demuestra que este hombre está hecho de otra cosa. Realmente es muy preocupante porque yo veo de estas imágenes, digo, Dios mío, que no le pasa algo, porque Siria era en 1000 pedazos. Lo que quieren dividir Siria en 7 o 8 países y sería muchísimo más que Libia, porque Libia, al fin y al cabo, son 2 o 3 millones de habitantes, un estado grande. Siria, 6 millones. no acabaremos nunca, no acabaremos nunca. En guerras no acabaremos nunca por el beneplácito de Israel, evidentemente. ¿Vale? Por lo tanto, que alguien compara la intervención rusa iraní con la que son nuestro eje. Nosotros nos han atacado porque somos el eje de la resistencia, que cuando intentaron en el Líbano en el 2006 no han podido con Hezbollah. Lo intentaron en el 2008 en Gaza, tampoco han podido destruirlos. Intentaron y luego en más de una vez a ver qué pueden hacer. Entonces ahora toca el tema de Siria y todo el plan para llegar a Irán. Irán está en el mismo eje, por lo tanto, luego más tarde entendió Rusia que a pesar de eso, para volver a la escena internacional y no perder privilegios, y uno de ellos perder el Mediterráneo, cuando hablamos que dicen que si Rusia está por intereses, evidentemente, que nadie te da nada y si no recibe algo a cambio. Ya se mezcla la sangre rusa con la sangre siria y la iraní en Siria. Evidentemente, si pierde Siria, la flota rusa no puede parar en ningún sitio en el Mediterráneo. Por lo tanto, una de tantas cosas que podemos hablar mucho de ello, y de hecho habrá una base militar rusa permanente en Siria. Y esto les jode muchísimo a mucha gente. Y va a ser una base estratégica, para que lo sepa, el que no lo llega a saber, hasta puede recibir aviones estratégicos que llevan bombas atómicas si es necesario. Porque llega un momento que los sirios hemos aprendido a agradecer muchísimo el que nos echó una mano en algún momento como este. Lo mismo con los iraníes. Irán sabe que está también en esta batalla. Y si cae Siria, prácticamente el eje de la resistencia está acabado. Por lo tanto, estamos juntos y los agradecemos mucho, pero están legalmente en Siria. Uh-huh. Está clarísimo que al final, para que el oyente un poco lo entienda, los vínculos ruso-sirios vienen desde hace muchísimos años ya, siglos diría yo también, porque debemos tener en cuenta que se considera que los que llevaron al final la religión ortodoxa a la actual Federación Rusa o hacia los Balcanes también, en principio, fueron peregrinos sirios que se encargaron de trasladar los principios de esta religión a estos territorios. Luego también tenemos que en el siglo XIX también hubo una colaboración muy activa entre las escuelas ortodoxas de Siria y Rusia para tratar de promocionar y tratar de darle reputación a esta religión. Y luego en el siglo XX, una vez que se asienta la Unión Soviética y se convierte en aliado de Siria, pues las relaciones se vuelven un poco más comerciales, económicas y militares, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Siria, a partir de la llegada al poder del Baath en el 1963, se convierte en un gran comprador de material armamentístico soviético. Se convierte al final la Unión Soviética en un gran proveedor de armamento de la República Árabe Siria. Muchos militares sirios también son formados en academias soviéticas, como el propio Hafez al-Assad, el que fue presidente de Siria.
Luego también tenemos que tener en cuenta que esta colaboración también se estrecha al ámbito de la explotación de los recursos naturales, como puede ser la propia presa de Tafka, hoy en día ocupada por las milicias de las SDF, de la mano de los marines americanos, que fue al final construido por ingenieros soviéticos. Tenemos la misma base aérea de Tartus, que al final es el segundo emplazamiento que tiene Rusia fuera de sus fronteras, si no me equivoco, siendo la otra, la de Sebastopol, en Crimea, que hoy en día fue al final reincorporada a Rusia en medio de la guerra de Ucrania. Así Y es. entonces, pues, para Siria, para Rusia, es muy, muy importante, ¿no? Y además, pues tienen acuerdos de defensa mutua al final establecidos entre ellos, por lo cual el oyente tiene que entender que la intervención rusa en Siria se produce en el marco, en el beneplácito que le da el derecho internacional. El propio Parlamento sirio es el que autoriza la llegada de las tropas rusas, que mediante una eficacia descomunal pues barren a cañonazos, por así, y a bombardeos a los yihadistas sirios, y permite que un poco el ejército sirio vaya recuperando territorio, ¿no? Así Un es. poco para La explicar eso. colaboración. Y en el caso de Irán, un poco las relaciones no son tanto ni, bueno, religiosas, pero en la guerra Irak-Irán, que se produce en los años 80, Siria al final se posiciona al lado de Irán. En la guerra que lleva a cabo Saddam Hussein contra Irán, pues Siria le presta ayuda a Irán. Eso al final es lo que fortalece un poco el vínculo. Y luego, pues bueno, el eje de la resistencia, en donde también hay que decirlo, ¿no? Porque uno de los motivos de la guerra para que estalle es que al final estaba previsto que construyeran un gasoducto con destino a la Unión Europea desde el Mediterráneo, que partía desde los yacimientos estratégicos de gas de Irán y que tenía que atravesar Irak, Siria, y se enlazaba mediante el Mediterráneo hacia Grecia. Entonces, ese proyecto gasístico entraba en contradicción con el proyecto catarí, que quería dar salida a su gas desde Arabia Saudí y desde Siria, ¿no? O sea, Siria un poco era el distribuidor, Sí, el así proveedor es. del gas, ¿no? Entonces, por ahí se entienden un poco las relaciones y la geopolítica, ¿no? Como Siria, aparte de ser un contrapeso contra el sionismo, también es en los corredores energéticos del gas y de la energía, también es un contrapeso a los planes de las monarquías del Golfo, y también, pues bueno, contra Estados Unidos, ¿no? Que tampoco quiere perder su preponderancia en las transacciones energéticas que se llevan a cabo mediante el respaldo del dólar, ¿no? Para que el oyente nos entienda. Si quieres Así es. añadir algo en ese sentido. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente hay que puntualizar algo, que Siria en la guerra de Irak y Irán intentó mediar bastante, Uh-huh. incluso más de una ocasión, para que Saddam no entre en esta guerra, porque la vista a nivel geoestratégico, el presidente sirio en aquel momento sabía lo que hay detrás de toda esta jugada y lo advirtió, que no tiene que entrar una guerra devastadora que va a perjudicar a los dos países. Y esta guerra viene y se estalla desde que Irán ya se recupera con su revolución, quita la embajada israelí y pone una embajada de OLP y declara el Estado de Israel Estado totalmente, que lo va a intentar de quitarlo de la paz de la tierra. El único país en el mundo que no reconoce ni reconocerá nunca el Estado de Israel es Irán, y aparte lo dice públicamente que quiere destruirlo. Por lo menos nosotros los sirios no lo decimos, queremos recuperar territorios ocupados. Siria incluso se conformaría un Estado palestino sobre el 67, los territorios del 67, y devolver los altos del Golán. Simplemente, pero Irán no se conforma con esto. De hecho, de ahí quizá empiezan esta alianza, porque detrás de ello estamos anticionistas por excelencia. Mucha gente se confunde el sionismo con el judaísmo. Nosotros no tenemos nada que ver contra la religión judía. Nosotros hablamos de un Estado que aniquila un pueblo entero por unos libros de la historia que digan es su territorio prometido y vuelven a su tierra prometida. No voy a entrar en estas leyendas y falacias y mentiras. Parece que se han ido miles de años y han vuelto a una tierra. No sé, me gustaría saber dónde han estado tantos años, ¿no? Pero en definitiva, de ahí quizá lo que acaba de decir, también el tema del gas tenía mucha importancia. Lo que querían cortarle el gas a Rusia, de hecho están ya en ello,
Mira, ahora mismo Estados Unidos ya directamente está hablando que el gas, el gasoducto del norte quiere sancionar a todas las empresas que están en ello, porque el plan era el gas que llega de Qatar, pasar por Siria a Europa, para no que pueda Rusia nunca recuperarse a nivel económico, porque ya ha recuperado y ha vuelto, evidentemente, aparte que es un gran país que tiene muchos recursos, el gas, fundamentalmente el petróleo que ha vendido por el mundo, y el gas a toda Europa, esta dependencia de gas de toda Europa. Y cuando el presidente de Siria se niega al paso por tierras sirias, estalla la guerra. Qué casualidad, porque el emir de Qatar tiene un palacio en Damasco y eran muy hermanos con el presidente y el mismo Erdogan. Cuando ya ven que no hay otro plan, que estaba hablando entre iraníes, iraquíes y sirios para que llegue el petróleo, el gas, y sería consenso con Rusia. Rusia le dio el buen visto de este trayecto, no al otro, porque saben que lo van a usar en contra. Estalla la guerra de repente. También me gustaría, mucha gente, si quiere saber algo más, en aquel momento quien llevó la batalla contra Siria, como en Libia, era el presidente, el primer ministro de Qatar, que hoy en día está jubilado, ¿vale? Que llevó prácticamente la guerra, la destrucción por la parte de los países del Golfo Pérsico. Qatar, aparte que la aviación de la OTAN y toda la implicación de la OTAN asesina en destruir un país que era el más próspero de toda África, y mira, hoy en día es el país donde se venden esclavos y nunca volverá a ser país como antes. Este hombre hoy en día, ya cuando ya no está, ya habla con claridad. Hay más de uno que puede entrar en internet en inglés y puede estar traducido, escuchar a este hombre como todo lo tenían programado. Está hablando un hombre que estaba dentro. Cuando dicen quién ha mandado a quién, qué han hecho, cómo se ha reunido con los americanos, lo que dice el Pentágono, cada momento de la guerra de Siria. ¿Y por qué? Porque tenían órdenes de hacerlo y lo han aplicado, eran las piezas que tienen que hacerlo. El amo está en la Casa Blanca, en el Pentágono, con la ayuda de los israelíes y los peones que han hecho todo, el turco, evidentemente de arriba, el jordano de abajo, y aparte del Golfo Pérsico, mandar los mercenarios y poner el dinero de la guerra, porque Estados Unidos no va a gastar ni un duro. Simplemente ha aplicado algunas fábricas en Europa del Este, hay fábricas en Bulgaria, estuvo trabajando durante meses y meses y meses, 24 horas, para sacar armas, y las armas acababan en Siria. A través del Mar Negro llegaban a Turquía o a través de Arabia Saudí, de ahí con aviones hasta Jordania, y entraban en Siria. Es decir, hoy en día ya se ve muchísimo que había detrás un plan tremendo, geopolítico, geoestratégico, para destruir Siria, primero para defender lo que es el Estado de Israel, para quitar esta zona, la importancia que tiene Rusia en ella, y quizá algún objetivo de más. Uno de ellos es arrodillar Rusia, porque Rusia hoy en día ha vuelto a su escenario internacional, y gracias a ello no habrá muchas guerras por la ayuda rusa en Naciones Unidas o en cualquier sitio, y esperamos que se implique muchísimo más China en esto. China hoy en día van a por China, y China tiene que entender que eso es un eje, y quizás los rusos le explicarán bien lo que a nivel internacional los rusos tienen muchísima más experiencia, que en un momento tienen que invertir mucho en la zona, tiene que ayudar a estos pueblos que han sufrido mucho, que ahora mismo la guerra de Siria no es guerra de bombas y ni de misiles, es la guerra de la hambre, porque están asfixiando el país de una manera brutal. La gente está pasándolo y quiere mermar la fuerza y la valentía del pueblo sirio. Y ahí es donde tienen que venir las ayudas, con futuros contratos cara al futuro, para invertir en gas y petróleo, para excavar en el Mediterráneo sirio, que hay muchas zonas importantes de reserva de gas y petróleo, pero a cambio tenemos que resistir. El pueblo que ha resistido tanto no puede permitir tanto sufrimiento. Hoy en día la gente está pasando hambre.
no Eso, tiene electricidad, no puede negarles el dinero, ni podemos mandarles medicamentos, que lo estamos intentando. Es muy complicada la situación y donde Siria en un momento necesita ayuda ya a nivel militar, porque hoy en día el ejército sirio te puede garantizar está bastante mejor, mejor preparado y más eficaz y mejor equipado a nivel militar que en el 2011. ujú. En ese sentido, y para ir terminando ya la entrevista, pasamos al último apartado que sería las consecuencias que ha dejado esta guerra y la situación actual de Siria, como ya venías explicando, como las potencias intervinientes están tratando de asfixiar o estrangular hoy en día la propia economía siria mediante el famoso informe César del Departamento de Estado de Estados Unidos, que impide a cualquier empresa extranjera hacer negocios o comerciar con cualquier empresa estatal o privada siria con el castigo correspondiente en forma de sanción, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿cuál ha sido, pues bueno, las consecuencias más brutales que ha tenido esta guerra para el pueblo sirio y cómo es hoy en día el futuro? Pues como sabemos, además con la ocupación de una zona estratégica como la zona del Éufrates, ¿no? Bajo los mercenarios o general las fuerzas del SDF que además tienen gran popularidad en amplios espectros aquí de la izquierda occidental. Por desgracia, por desgracia. ¿Cómo se equivoca mucho esta izquierda que los compara? Porque para ellos cualquier tema nacionalista, como hablan de los kurdos, pues el vasco o el catalán tiene una simpatía, piensa que están oprimidos y tiene algún tipo de problemas. Pues quizá voy a empezar desde ahí. Mira, yo estudié en Bulgaria, ¿vale? Y soy comunista, para que se quede muy claro. He tenido muchos kurdos que han estudiado conmigo como becas, venían del Partido Comunista Sirio, eran kurdos. Por cierto, el secretario general del Partido Comunista Sirio desde los años 50 hasta hoy en día es kurdo. Actualmente está su hijo, que es Khaled Bagdash, es un líder histórico. Y el otro partido, hay dos paralelos, el otro también es kurdo, ¿vale? Y Siria a lo largo de los años, el siglo XX, ha dado 4 presidentes de la República Siria, son de origen kurdo. Uno puede volver a la enciclopedia y lo ve. Y podemos nombrar los nombres. Yo personalmente he conocido jefes de inteligencia kurdos, ministro de Interior en muchos gobiernos kurdos. Quiere decir, que alguien te habla que están oprimidos, están machacados, no tienen ningún tipo de derechos, es una auténtica falacia y mentira. Siria les ha recibido como ha recibido los armenios en el genocidio armenio. Hay fotos hasta en el desierto de Deir ez-Zor en 1915, cuando entraron y le hemos recibido con los brazos abiertos. Hemos recibido a los europeos en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron de los Balcanes a Siria. Y los kurdos, a lo largo del siglo XX, han escapado mucho de los masacres y las opresiones que han tenido en Turquía y se han refugiado en Siria. La zona de India dicen que ellos están mayoritariamente kurda. Esto es una mentira, es una mentira total, porque el 27% de antes del estallido del 2011, el 27% de la población es kurda. Hay muchos sirios, asirios, sirianos, sirios, cristianos y árabes viven en la zona. Y muchos de estos kurdos a lo largo del siglo XX se ha dado la nacionalidad siria. No han nacido en Siria. La última, incluso en el 62 y luego en el 2010, antes de la guerra, volvió a darla el actual presidente. Quiere decir, vivían en Siria, no tenían DNI sirio. Entonces, ¿dónde viene? No sirio. Es como ahora mismo, te viene una avalancha de sirios y de aquí 50 años o 80 años te dicen, mira, pues este territorio es nuestro, en Albacete o en Alicante. Son sirios y tú, si tienes que vivir en Siria bajo una constitución siria, tienen que respetar los deberes y los derechos que tienen. Tienen derecho a su lengua, evidentemente, a su cultura. El Neuruz se celebra en Siria. O sea, pero aparte no es típico de los kurdos, que la gente piensa que cuando la fiesta del Neuruz es kurda, no, y es iraní, ¿vale? Y es de los ismailitas.
y de mucho más otros. Asirios lo mismo, tienen la misma. Neuruz es el sol y cantan y bailan el mismo día. Hoy en día la izquierda posmoderna en Europa parece que están masacrados en Siria. Pues están haciendo una limpieza étnica en Siria, en esta zona. Totalmente, porque solo hay que preguntar a los cristianos sirios que viven en el Qamishli, que han salido más de una vez protestando y a fuego limpio les quitan para ahí, porque no quieren que estudien en ninguna lengua más que la lengua kurda. Por lo tanto, son unos mercenarios. Estos que han estudiado conmigo, que conozco muchos de ellos, muchos, hasta el mismo Öcalan ha vivido en Siria, mucha gente no lo llega a saber. Vivía al lado de casa de mis padres, pura casualidad. Un caso de la inteligencia siria, donde incluso han vivido otros líderes perseguidos por el mundo, y Öcalan vivió en Siria. El que llaman ellos el régimen de sirio no lo entregó a Turquía, no lo entregó a Turquía. Turquía casi hace una guerra en los 80, finales de los 80, para entregarlo, y no lo entregó a él. ¿Qué hizo? Porque no va a entrar en una guerra por el tema, estaba como huésped en Siria y le dijeron que tiene que salir, le buscaron una manera secreta de salir del país, y Turquía, bajo su inteligencia y ayuda del Mossad, lo captaron en África, ¿vale? Y lo llevaron preso. Quiere decir que ellos, que cuando te venden unas historias, yo he conocido muchos de ellos, líderes, eran marxistas leninistas en los 80, los 90. Luego eran marxistas. Y ahora, ¿qué son? Encima de un carro de combate americano. ¿Qué revolución es ese? ¿Que estás protegido por los americanos? Ahora eres amigo de Israel, del sionismo. Ahora que antes era marxista leninista, ahora eres proamericano. Esos son mercenarios. Solo el mercenario se vende. Nosotros no nos vendemos. Y esta gente, como han venido, y así se van a salir, ¿vale? Los americanos, y ellos, lo mejor que le puede pasar, que vuelven a su pueblo y a su país, ¿vale? Y el que no lo quiere entender verá como el americano, como muchas veces, los deja porque no considera ningún pueblo. El americano va a la suya, y si quiere dejarlos tirados, le dejarán tirados delante de los sirios, como gobierno sirio, y delante de los turcos. Y luego ya vendrán a llorar, que han intentado hacer la jugada en Efrín. Cuando entró el ejército sirio, negociamos con el ejército, no, que sí, que no, hasta que entraron los turcos. Pues esto no se va a repetir mucho. Quiere decir, esta zona es rica en trigo. El trigo lo quemaron el verano pasado, lo quemaron, para que no podamos usar los recursos de trigo. El petróleo está robando, es petróleo de todo el Estado sirio, del sirio que vive en Dera, en Sueida o vive donde sea. Lo está robando y se financia ellos. Y me hablan de fuerzas democráticas, de que... Y luego la mentira de la emancipación, la mujer kurda. Pero qué gran falacia, pues si la mujer kurda, por desgracia, hasta hace muy poco era mujer de campo, por desgracia, no por tema clasista, porque son gente de campo, han trabajado en los campos y prácticamente han emancipado gracias a ir a estudiar por becas de los partidos comunistas sirios y los partidos y la Unión Soviética, las ex repúblicas, para hacerles de ellos ingenieras, hacerles de ellas periodistas y hacer de ellas médicos, ¿vale? Y cuando me hablan de la emancipación de la mujer siria, vota desde 1952. Hombre, que entran solo en la historia para ver que la mujer siria es muchísimo más emancipada que las kurdas, que ahora mismo la ven que está con el fusil y piensa que la mujer siria va vestida en negro de arriba a abajo. La primera mujer en el mundo árabe que vota, y quizá hasta en Europa en el 52 votaba en las elecciones, y está en el Parlamento sirio, y la vicepresidenta de Siria es una mujer, que me hablan también de estas falacias, que es la emancipación, que la mujer kurda, eso es toda una mentira, que les queda poco de esta mentira, queda poco, no quedará mucho, donde se va a aclarar todo. En ese sentido también, por añadir algo, tenemos que tener en cuenta que el Estado sirio ha sido el que ha apoyado consistentemente desde básicamente su descolonización las luchas de liberación nacional que ha llevado el pueblo kurdo en Turquía. De hecho, además de acoger ante los éxodos manifiestos de los kurdos que huían de la represión turca, daba apoyo a las milicias del PKK en suelo sirio
para que penetraran en Turquía y pudiesen combatir de una manera lo más simétrica posible contra el segundo ejército más potente de la OTAN, como es el turco. Además, el Estado sirio les daba la oportunidad de, si querían, o hacer el servicio militar obligatorio en suelo sirio o luchar con las milicias del PKK. Y de hecho, el propio Öcalan, o como se pronuncie, Öcalan, vivía en Damasco. O sea, el líder de ellos que van detrás vivía en Damasco. O sea, él se ha mostrado la controversia. Desde que está retenido en una cárcel de máxima seguridad, no sé, en alguna isla, creo que próxima a Turquía, él ha mostrado su agradecimiento al pueblo sirio. Y también hay que decir que no es la totalidad de los kurdos presentes en Siria los que combaten con las SDF, porque hay los sirios al final no es patriota, muchísima gente. En la Siria los kurdos están integrados. Hay kurdos en Damasco, es sirio, como yo decía. La mayoría, no hablo de todos los kurdos, evidentemente es un pueblo arraigado en la tierra, eso sí, pero digo, esta gente concretamente. Pero claro, hay kurdos en Alepo, hay gente en otro sitio, en Damasco, gente que prácticamente han luchado con el ejército sirio, porque prácticamente son sirios. Sí, y de hecho también, si no me equivoco, kurdos también han tenido representación en el gabinete gubernamental sirio, ¿no? Ha habido ministros kurdos. Y aparte en el Parlamento sirio, siempre están presentes. Y de hecho también tenemos que tener en cuenta que en las reformas constitucionales que se llevaron a cabo en el año 2000, del 2012 al 2014, Bashar al-Assad también entregó el documento de nacionalidad a más de 300.000 kurdos para que ya tuvieran plena nacionalidad siria, porque hay que decir también a la gente que ellos, como armenios, palestinos y tal, no reclamaban nunca la nacionalidad siria porque ellos tenían el estatus de refugiado ahí. Así es. De haber huido de la represión israelí, de la represión turca, de la represión iraquí, incluso en tiempos de Saddam Hussein, por lo que ellos tenían básicamente los mismos derechos, asistencia médica, a educación, asistencia a domicilio, etcétera, etcétera, en forma de derechos sociales, pero no reclamaban la nacionalidad como tal porque ellos al final fueron desplazados de su territorio. Te voy a dar no una anécdota, un dato concreto, hablando de los kurdos iraquíes. El presidente de Irak, que falleció en un infarto en un hospital hace muy poco, se llama Jalal Talabani, falleció hace muy poco en un hospital británico, antes de colocar otro presidente. Este era refugiado kurdo en Damasco. Y una casualidad de la vida, un día cuando estuve yo en Siria, un verano, estaba en el despacho de mi padre. Yo lo conocí personalmente, hablando de un kurdo iraquí en Siria. Y luego se nombró presidente de Irak, estuvo hasta que le vino el infarto, un ictus cerebral hemorrágico, estuvo ingresado en coma en un hospital que era de Alemania y falleció el hombre. Hablando del tema de los kurdos, si hasta kurdos, refugiados kurdos iraquíes han vivido en Siria. Por lo tanto, ahí también con el tema kurdo han mentido mucho. Queda el tema de esta zona, hay que limpiarla de estos mercenarios y hay que recuperar el territorio para que haya una posible reconstrucción al país. Y lo mismo el tema con Turquía y la zona de Idlib, que es un tema más agudo aún bajo mi punto de vista. El tema americano, los americanos al fin y al cabo saldrán, porque saben ahí no pueden tardar mucho en quedar. Va a ser un infierno para ellos en la zona y van a dejar tirados los kurdos, pero el otro tema es más complicado. En ese sentido, pues bueno, ya vamos terminando ya como último apunte. Económicamente, socialmente, pues ¿qué consecuencias tiene hoy en día pues la campaña del embargo al que está sometido Siria? Como hemos comentado ahora mismo, al final, el este del Éufrates, donde al final están los marines americanos mediante la colaboración de las fuerzas de las SDF kurdas, que al final están bajo patrocinio americano directamente, están obstruyendo esa recuperación económica siria porque al final controlan los principales yacimientos de hidrocarburos del país, aparte de que han quemado también grandes explotaciones agrarias que hay en la zona, lo cual impide que la electricidad, el gas y otros artículos de primera necesidad puedan llegar a los hogares sirios de manera frecuente, ¿no? Aparte de las sanciones también que impiden que el Estado sirio pues pueda llevar a cabo grandes importaciones de maquinaria
para realizar escáneres, diagnósticos, etcétera, etcétera, lo que dificulta también pues, el diagnóstico de muchas enfermedades. A eso también, pues bueno, le tenemos que añadir pues, que el Producto Interior Bruto al final también se ha reducido en, si no me equivoco, en un tercio, en un 40% desde el estallido de la guerra. Entonces, ¿cómo ves tú ahora mismo la situación actual en Siria y qué perspectivas le ves de cara al futuro? Para terminar ya Pues, con la última pregunta. Ander, eso es hoy en día la parte de la guerra. Actualmente eso es un problema que cuando vieron a nivel militar no han podido ganar la guerra. De hecho, ya se reconocen que la han perdido. Más de sus líderes, incluso algunas declaraciones, queda el tema de asfixiar el país y a pasarle hambre y siempre con el beneplácito de la falsa comunidad europea, que son unos lacayos auténticos de Estados Unidos y siguen el guión, ¿no? Para presionar al gobierno sirio. Parece mentira que no sabe ningún parlamentario europeo o cualquier gobierno de la comunidad europea que el que sufre es el ciudadano sirio. No sabe perfectamente que no va a sufrir seguro ni los que gobiernan en Siria, que no les va a faltar ni gas, ni petróleo, ni electricidad, ni comida. Prácticamente esas son las mentiras y las hipocresías occidentales. Estamos hartos de ver estas caras de gente va vestida de corbata y de trajes y son peores que los asesinos que van cortando cabezas. Porque lo que están haciendo contra Siria o contra Venezuela o contra Yemen, lo Yemen ya no tiene ni explicación, es que es demasiado. Esto necesita tiempo y tiempo para uno digerir, ver las bombas como matan niños, y no dejan entrar nada. Pues en Siria es lo mismo. En Siria llegará un momento que esta guerra quieren asfixiarnos. Y están logrando de momento, por desgracia, que la gente está pasándolo mal. Quiere decir, no hay manera que llegue nada a Siria. Era una de las maneras, era el Líbano, y han cerrado hasta el Líbano. El Líbano han creado un problema para también darle problemas a Hezbollah en el Líbano y hay una crisis económica peor que en Siria. Porque en un momento había muchas maneras de meter productos en Siria a través del Líbano. Y hoy en día hasta esto, ¿no? Entonces el tema está muy complicado a nivel económico. Aún están resistiendo, pero el dólar ha subido en unas cifras increíbles, los precios de las comidas, la comida básica, el gas, no hay, el petróleo llega a cuentagotas, la gente está sufriendo. Y no hay manera de hacer ningún negocio con Siria, ni comprar ni vender, te bloquean por toda la parte. Y hay quizá estas de las partes donde ya directamente tiene que entrar China, diría yo, antes, y Rusia, antes que Irán, porque Irán tiene sus sanciones, Irán está luchando con el tema del tratado nuclear. Quizá una de las cosas que están prolongándolo mucho para que en un momento firman. Irán ha exigido primero, para empezar, tiene que volver todo el dinero congelado en Occidente y levantar las sanciones. Y saben en un momento que se levantan las sanciones y vuelven los 100.000 millones de dólares que le deben dinero congelado a Irán, una parte va a acabar apoyando la lira siria, el Banco Central sirio, y va a mejorar la vida de los sirios. Por lo tanto, es una cadena de cosas. Hay que resistir. Y hay que hacerle entender, no, ojalá, al gobierno chino que en una parte la lucha contra lo que hacen contra China, China no solo tiene que luchar en Taiwán y tiene que luchar contra en Xinjiang, que están hablando de las minorías musulmanas ahí, o tema de Hong Kong, o problema de comercio. Tiene que entender que el eje de la resistencia para defender Pekín, como dijo Putin en su momento, empieza desde Damasco. Ahí donde está el Mediterráneo, que algún día tiene que haber infraestructuras, tiene que haber comercio hasta ahí y todo lo demás. Y nosotros tenemos que hacerle ver a China que somos tan importantes que no es tan poca cosa dejar caer Siria. Hoy en día la economía siria necesita apoyo, que le resistiremos. Yo estoy convencido que este pueblo ha pasado en momentos muchísimo más complicados, de ciudades asediada durante 3 o 4 años y de inventar hacer dentro electricidad o no había agua potable. Hay gente que ha sufrido mucho el asedio a muchas zonas. Hoy en día la cosa está mejor,
pero ya ha sufrido mucho este pueblo y quizá tiene que estar un poquito premiado por lo menos que vuelva a la vida digna. O sea, un sueldo de hoy en día de un funcionario no llega a $30, con unos precios tremendos. No sé cómo está arreglándose la gente. Intentamos el que podemos ayudar, ayudamos, pero tiene que haber algo global, algo más fuerte. Y de ahí lo dejo. El tema está la lucha actualmente. En este aspecto, la guerra va a seguir. Cada vez el mundo está más enfrentado en dos bloques y nosotros estamos en el bloque, con lo que llaman ellos el bloque del mal. Pues yo me alegro que estoy en el bloque del mal, según ellos. Estamos en el bloque del mal contra ellos. Perfecto, y llegamos luchando hasta la victoria final. No hay otro remedio. Pues aquí lo dejamos. Ha sido una entrevista, considero que larga, pero que se ha hecho corta al mismo tiempo y fructífera de cara a dejar las cosas claras. Esperemos que esta entrevista también tenga su trascendencia y podamos darle el eco suficiente como para que mucha gente pueda escucharlo y conocer de primera mano cuál ha sido la verdad del conflicto de Siria y no, pues bueno, aquellas patrañas y aquellas mentiras que se difunden por parte de medios de comunicación que son directamente portavoces de los servicios de inteligencia occidentales y también de las monarquías del Golfo. Y pues con esa esperanza nos quedamos. Gracias por habernos atendido en esta entrevista, Firas, y un saludo. Y bueno, si quieres añadir algo más de cara a la audiencia, pues aquí te dejamos. Hasta la victoria siempre, Ander. Muchas gracias, Firas. Aquí terminamos. Un saludo a todo el mundo también. Hasta luego.